Hola a todos, ya estamos aquí de nuevo en Si yo te contara, episodio 13. ¿Qué tal, Santi? Muy bien, Yanire, ya se va acercando el calorcito. Bueno, ya tenemos una temperatura bastante agradable, esto siempre es muy bueno y además hoy estoy bastante ilusionado. Sí, yo estoy ilusionada además porque la semana pasada descansamos. Bueno, sí, lo estamos grabando esta misma semana, la semana del Día del Trabajador, pero el pasado martes no ha habido episodio, entonces yo ya tenía mono de Ese mono, ¿verdad? De grabación, de podcast. conversación, de estrenar, así que bueno, tengo muchas ganas, así que Santi, vamos a darle, vamos dentro cabecera. Dentro cabeza. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues ya estamos una vez más en Si yo te contara, nos habéis echado de menos, pero ya hemos vuelto y no os preocupéis porque en San Isidro no nos vamos. Y hoy tenemos con nosotros a Leo Ravier. Hola Leo, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Hola Santi, hola Yanire. Muy bien. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nosotros también estamos muy contentos. Santi, además, como colega de profesión, está deseando de empezar con las preguntas. Para aquellos que no le conozcáis, Leo es coach, conferenciante, emprendedor, autor de varios libros y, bueno, es que, entre otras, muchísimas cosas, ¿vale? Para que le conozcáis mejor, aparte de escuchar este podcast, os animamos a que visitéis su página web personal porque podéis aprender muchísimo de él. Pero bueno, para que ya vayamos entrando en harina. Leo, vamos a empezar con la entrevista, si te parece. Empecemos. Cuéntanos, Leo, algo sencillito para empezar, ¿vale? ¿Qué es para ti el coaching y cómo lo definirías? Vale, sencillito depende. Es una respuesta que puede dar para mucho porque precisamente por la confusión que hay en el mercado, ¿no? Es decir, como la gente está muy confundida respecto de lo que realmente es el coaching, se hace difícil a veces explicarle a la gente realmente qué es, ¿no? Te voy a contestar de manera técnica y luego ya vemos si es suficiente o si quieres que ampliemos algunos puntos, ¿no? Adelante. Básicamente, el ser humano tiene o utiliza dos componentes del conocimiento. Un conocimiento técnico, que se puede articular, se puede almacenar, se puede transferir, y un conocimiento tácito, que es personal, un conocimiento que no se puede escribir en palabras, que no se puede transferir ni se puede almacenar. El coaching es aquella relación o profesión de ayuda que cataliza el componente tácito del conocimiento. Uh-huh. Es una Esa definición es la perfecta. definición y lo hace a través de una metodología sin transferencia o no directiva. Es decir, el coach no dirige, pero no solamente no dirige los objetivos y las acciones del cliente, sino que no transfiere, no le traspasa conocimientos a su cliente respecto de sus propias experiencias, conocimientos, mapa, lo que sea, creencias y demás, ¿no? Uh-huh. O sea, se centra mucho en la propia persona, el coaching, creo que se dice, ¿verdad? Se El centra coaching. mucho en esa persona y no y el coach se centra mucho en esa necesidad concreta de esa persona sin tener absolutamente nada que ver una sesión con una persona con otra sesión, ¿no? Exactamente, ni una sesión con otra respecto de la misma persona. Uh-huh. Porque de hecho, esto de centrarse en la persona se usa mucho en coaching, pero realmente la esencia del coaching es más profundo que eso. El coach no se centra en la persona solamente, sino que se centra en la dinámica natural o del aprendizaje natural o la forma de aprendizaje natural que tienen los seres humanos. Y esto tiene un mecanismo, tiene una forma, tiene una estructura, ¿sí? Tiene una naturaleza. Y lo que un verdadero coach hace es centrarse en la capacidad, yo le llamo engendrativa, de engendrar, de generar nuevo conocimiento por sí mismo. ¿Sí? Es Uh-huh. decir, que dentro del centrarme en la persona, me centro en algo muy específico, porque yo me puedo centrar, quiero decir, un psicoterapeuta también se puede centrar en la persona, un médico se puede centrar en la persona, pero no es el centrarse en la persona lo que define al coaching. Lo que define al coaching es en qué me centro yo de la persona, que hace que la relación de ayuda sea distinta a la de un mentor, a la de un formador, a la de un consultor, a la de un médico, a la de un psicoterapeuta. Pues me centro en la capacidad
natural de generar nuevo conocimiento. Eso es lo que realmente hace un coach. Aquí hay dos cosas que yo destacaría que me llaman mucho la atención. Por un lado, esa palabra catalizador y luego Sí. esa capacidad engendrativa, que eso al final le da a la persona, y no es nunca muy fácil, su propio tiempo. Es decir, para que la persona cristalice a su ritmo y vaya aprendiendo a su propio ritmo, que muchas veces es verdad como que se fuerza a la persona, ¿no? Por tiempos y no se le da ese espacio. Y aquí justo se le está dando como ese espacio para que la persona pues vaya dando Exacto, los y pasos. sucede esto tanto en las sesiones como en los procesos, que sucede lo contrario de lo que intuitivamente la gente piensa. Cuando tú le das espacio y tiempo a una persona, lo que tiendes a pensar es: esto se va a dilatar, esto no va a llegar a ningún lado, esta persona se va a dar cuenta realmente de por dónde tiene que tirar, esto, ¿sabes? Es decir, esa es la idea que tiene la gente, y lo que nosotros hemos descubierto en coaching es que sucede justo lo contrario. Es decir, se acelera el aprendizaje. Escuchen bien, se acelera el aprendizaje cuando tú le dejas el espacio y el tiempo que esa persona necesita para aprender por sí misma. Y eso es un arte. Es decir, la labor de un coach realmente implica un arte, porque además en nuestra cultura y en nuestra forma de relacionarnos, ya sea a nivel personal como laboral, no estamos entrenados para saber cómo llevar este tipo de vínculo, ¿no? Este tipo de relación. Leo, tú que eres el autor de la teoría general del coaching, que realmente es una tesis doctoral, ¿no? Que además la has plasmado en un libro, una tesis doctoral en psicología que le otorga esa identidad a la disciplina y profesión del coaching. Cuéntanos un poco qué es exactamente la teoría general del coaching. Vale, a ver, yo llevo desde el 2005 que escribí mi primer libro de coaching, Arte y Ciencia del Coaching, al 2021 que publico la tesis. Lo que yo puedo ver es que son prácticamente 20 años de trabajo y de desarrollo para llegar a la teoría general. Y la teoría general, porque necesariamente, Santi, te voy a contarte un poco la historia para que se entienda qué es realmente la teoría general, ¿no? Cuando yo me adentro en el mundo del coaching, primero entiendo que si no tenemos una historia como disciplina, nos cuesta encontrar nuestra propia identidad. Sí, así como yo soy argentino, y si uno se va al pueblo donde yo nací en Argentina, podrá entender muchas cosas de mí, porque forma parte de mi historia y de mi persona. Pues lo mismo pasaba con el coaching. Así que el primer libro, básicamente, o por lo menos la primera parte importante de ese libro, intentaba buscar la esencia del coaching desde ese punto de vista genealógico. Una vez que lo encontré cuáles eran, digamos, por lo menos en esencia, ese vínculo histórico, esa evolución histórica que nos ha llevado al día de hoy. Esa esencia necesitaba una metodología, porque me di cuenta que entender, por ejemplo, lo que acabo de decir, que es el coaching, no es suficiente para que alguien pueda realmente comprender qué es y cómo se practica si no se tiene una metodología clara. Y ahí es donde saco el segundo libro, varios años después, que es Coaching no directivo, ¿sí? Donde me centro específicamente en el tema más metodológico, ¿no? Y una vez visto esto, una vez que tengo la esencia, tengo la historia y tengo la metodología, me faltaba sistematizar todo esto y darle un cuerpo para mostrarle al mundo que el coaching realmente tiene identidad propia, que tiene identidad propia. Es el objetivo, digamos, más importante de la teoría general del coaching. Es un trabajo académico donde muestro histórica y teóricamente, pero sobre todo desde el punto de vista teórico, es decir, análisis histórico desde la teoría también, desde el pensamiento humano, muestro cuáles son los ingredientes, los elementos que hacen que el coaching sea una disciplina singular y única respecto de cualquier otra relación o proceso de ayuda existente hasta el momento. Es darle el lugar al coaching que yo entendí siempre que se merecía, y que incluso por no tenerlo se ha desvirtuado ya incluso desde sus inicios, haciendo que tanto la esencia como la metodología se hayan desvirtuado de lo que realmente venía a ofrecer a la sociedad,
y haya llegado a un punto en el que ni siquiera las asociaciones se encuentran perdidas porque no saben realmente cómo sistematizar esto, cómo presentarlo de una manera que realmente dé cuenta de lo que la profesión o la disciplina del coaching es. Ujú. Bueno, unido a esto, Leo, con esta teoría general del coaching que nos contabas, hay varias líneas en ese trabajo tuyo que difieren bastante con la ICF, ¿no? Con la Federación Internacional del Coaching. ¿Qué parte de su propuesta no te acaba de convencer? Vale, tú fíjate que en realidad, Yanire, las líneas de coaching o las escuelas de coaching, yo las etiqueté en Arte y Ciencia del Coaching en el 2005. Es decir, yo en el 2005 es cuando descubro que hay 3 grandes escuelas de coaching, que son las que hasta el día de hoy incluso muchos coaches siguen repitiendo, ¿no? Ahora, porque en Arte y Ciencia del Coaching, yo lo que buscaba era integrar las líneas de coaching. Entendía que si conseguía integrar las diferentes escuelas en un solo concepto, en una sola forma de entender la profesión, esto iba a ayudar a la profesión. Pero ¿qué ocurrió? Que en el camino, Yanire, me di cuenta que esa integración era imposible. Y fue un desafío para mí, porque yo decía, bueno, es imposible. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es imposible integrar el coaching ontológico con el coaching que se practica en Norteamérica o con el coaching que yo le etiqueté en su momento europeo? Bueno, tuve que bajar a la metodología, tuve que bajar a la epistemología, tuve que bajar a los fundamentos filosóficos, y ahí es donde tú te das cuenta que es realmente incompatible. Incompatible. Por ejemplo, que un coach ontológico, basado, por ejemplo, en la propuesta de Rafael Echeverría, que entiende que la ontología del lenguaje necesita erradicar todo programa metafísico en el pensamiento de sus clientes, porque eso es lo que propone el coaching ontológico, es contrario a la idea de creer que el coaching viene de Sócrates y de la mayéutica socrática, porque va en contra de la filosofía de Sócrates. Y aunque esto pueda parecer muy teórico y muy filosófico, es desde la base filosófica cómo se define la metodología, cómo se define luego la práctica y cómo luego conseguimos los resultados que conseguimos. Y cuando yo descubro esta incompatibilidad, es cuando empiezo a ver cómo rescato la esencia del coaching y le damos cuerpo por sí misma sin necesidad de ponerles apellidos al coaching. Entonces yo me libero de lo ontológico, me libero de lo norteamericano, con el título que quieras, me libero del coaching con PNL, o sea, quito la PNL, me libero de todos los apellidos que tú le hayas podido haber escuchado hablar al coaching y me quedo solo con coaching. Y la teoría general, en realidad, no habla de ninguna de las 3 escuelas porque se supone que superamos ya el problema que había al etiquetar. Yo mismo cometí ese error, es decir, no estoy diciendo con esto, es decir, yo a la hora de etiquetar las escuelas entendía que eran integrables y que podían responder a una misma disciplina. Luego me doy cuenta que no, luego digo, bueno, si ya tenemos la esencia, tenemos la metodología, vamos a rescatar esa esencia para que ningún apellido al final desvirtúe esa esencia. Y eso es lo que yo plasmé en la teoría general del coaching. ¿Qué ocurre? Que la teoría general, desde que se presentó, desde que se defendió, fue presentada y mostrada a diferentes asociaciones, incluida la ICF o incluida la FICOP, que es la Federación Internacional de Coaching Ontológico más importante del mundo. Fue también presentada en el último congreso que hubo en ACTO, que es una asociación de escuelas de coaching a nivel mundial. Es decir, fue presentada en otras asociaciones más pequeñas también la conocen. Y yo la verdad que tengo como un sabor agridulce. ¿En qué sentido? Dulce porque todos cuando leen el trabajo se sorprenden realmente de todo lo que hay detrás y todos los fundamentos que sostienen la esencia del coaching, y realmente se entusiasman porque ven que se puede defender, se puede sostener, que tiene identidad y por lo tanto podemos crecer, podemos desarrollarla. Pero la parte, digamos, amarga es que cuesta mucho a los coaches profesionales, les cuesta mucho quitarse, digamos,
esa forma de venir haciendo coaching o de venir viendo, de cómo están viendo el coaching, les cuesta mucho soltar aquello que en principio pues, es lo que les ha dado vida y trabajo, ¿no? hasta el día de hoy. Y en ese sentido, bueno, pues eso es agridulce porque por un lado te felicitan, pero por otro lado ves que siguen haciendo lo mismo. Entre otras cosas porque realmente, aunque la teoría general es una tesis doctoral, practicar el coaching es un arte que lleva tiempo, ¿sí? Yo esto muchas veces, para que la gente se haga un poco la idea, lo relaciono con el arte marcial. Es como tú tienes que dedicar muchos años, mucho tiempo, mucha práctica para poder llegar a un nivel, digamos, de maestría, ¿no? Y cuando uno habla de no ser directivo o de sin decirle al otro ni por dónde tiene que ir, ni qué tiene que pensar, ni darle ningún tip, ninguna sugerencia, ninguna idea, ninguna nada, es tan fuerte el cambio de paradigma de esa relación de ayuda que muchos mueren en el intento. Y claro, y la frustración al final te dice, mira, prefiero abandonar esto, está muy bien tu tesis, está muy bien tu trabajo, pero no lo puedo practicar, así que me voy a quedar con esto. Es más, si no lo puedes practicar, tu sensación es que al final no terminas consiguiendo los resultados que el cliente está buscando, ¿no? Por lo tanto, pues se hace complicado. Sí, porque justo a día de hoy hay muchas escuelas que siguen haciendo como esa diferenciación y que además se ve mucho, ¿no? Coaching con PNL, con herramientas de PNL, coaching con herramientas de inteligencia emocional, coaching con no sé qué, ¿no? Que parece que es verdad como si se necesitase de otro tipo de herramientas cuando el coaching por sí mismo es suficiente, capaz Exacto, y a veces mucho más exactamente. poderoso. Exactamente. El problema es que cuando tú coges al coach ontológico y le dices, deja por un momento lo ontológico de lado y dime qué es el coaching. Y lo matas. Lo matas porque no puede lo define desde la ontología. No, ¿sabes? No. Es más, el propio Rafael Echeverría o Julio Laya y muchos otros coaches ontológicos que son reconocidos a nivel internacional, cuando hablan de coaching hablan de entrenamiento. Entonces realmente el coaching ya no es una disciplina ni una metodología, pero es entrenamiento. Luego lo importante es lo ontológico. Y claro, lo ontológico tiene su propuesta, ¿no? Tiene su historia ahí. Y lo mismo le pasa al coach con PNL. Tú le dices, bueno, tú vienes de la PNL, ahora quita la PNL y dime qué es el coaching. Y también lo matas, porque no van a poder, su forma de definir el coaching es desde la PNL, o desde la inteligencia emocional, o desde el apellido que tú quieres. Entonces es un ejercicio muy difícil que bueno, que yo me tomé el trabajo de hacer, que me llevó muchos años y que está plasmado ahora en la teoría general del coaching y que lo pueden ver. De hecho, le presento 3 fundamentos científicos diferentes al coaching, desde la ciencia más pura hasta la ciencia más práctica, ¿no? o la técnica, que en ese sentido estoy utilizando una categoría propia de Aristóteles para definir a las ciencias, ¿no? Y lo puedes ver, o sea, está en la tesis desde lo más teórico y abstracto, desde los axiomas y verdades que existen en la naturaleza humana, que se deducen de manera lógica y tal, hasta las estructuras más concretas, ¿no? Los procedimientos más específicos que uno realiza en las sesiones de coaching. Pero todo hay que ir haciéndolo, hay que ir hilándolo, y todo tiene un fundamento, y todo tiene una razón de ser, y todo tiene su lugar. Es muy interesante lo que dices. Entiendo que, bueno, no sé, me gustaría también saber lo que opina Santi cuando escuchó hablar de tu teoría general, ¿no? Porque tú sí que decías, Leo, que había mucha gente, o sea, que todo el mundo lo aplaudía, pero que luego no podían trabajar con ello porque les costaba después poder aplicarlo a sus clientes y no conseguían los objetivos. Entonces, ¿cómo se desaprende algo que llevas trabajando durante tanto tiempo para volver a trabajar sobre ello? Mira, para mí la respuesta breve, corta, concisa es humildad. Uh-huh. Porque el aprendizaje requiere de una actitud. Es decir, el ser humano aprende de manera natural. Es parte de lo que nosotros enseñamos en coaching, ¿no? Es decir, si yo vengo, me relaciono contigo
y yo no te intento enseñar nada, yo sé que tú vas a aprender por ti misma, porque de manera natural tú estás constitutivamente creada para aprender de manera natural. Esto es uno de los grandes aportes que el coaching ha traído. El desaprendizaje, por lo tanto, claro, cuando yo creo que sé, y aquí viene también Sócrates, cuando yo creo que sé, entonces ya no hay lugar para el aprendizaje. Entonces, la forma de desaprender, evidentemente, también está el hábito, la costumbre, hay un montón de historias ahí que lo hacen más difícil, incluso a nivel hasta neuronal, ¿sí? Porque es decir, la actitud de humildad a veces no es suficiente. Si el hábito que tengo está tan arraigado, mi mente y mis hábitos me llevan a una forma de hacer las cosas que se me hace muy difícil, pero lo cierto es que si tú tienes la actitud de realmente querer aprender y entonces despojarte de tus conocimientos, poco a poco vas a ir adquiriendo ese nuevo conocimiento. Bueno, de hecho, vosotros sabéis que cuando uno ve a nivel incluso neuronal cómo funciona el desaprendizaje, ves que como si las neuronas estuvieran así conectadas y ves que en el desaprendizaje se empiezan a soltar. Es muy, muy, muy curioso. Pero claro, la gente piensa, claro, tengo que soltar eso, ¿no? ¿Y cómo hago? Porque está ahí con un enjambre enorme, enredadas las neuronas y con unos surcos muy profundos, porque llevo 10, 15 años haciendo esto. Bueno, a nivel neuronal lo que sí se sabe es que la forma de poder desenredar esto es enredándote en realidad en otro sitio, ¿sabes? Llevando las conexiones hacia otro lugar. No se puede simplemente desaprender. El concepto desaprender como tal nos trae el problema de pensar que es algo que puedo hacer. Yo no puedo desaprender. Lo que puedo es, mientras aprendo algo nuevo, en realidad estoy desaprendiendo aquello, digamos, que estoy queriendo quitar, en este caso como hábito, ¿no? Que por cierto, luego tampoco es un desaprendizaje, porque tú puedes volver a ese lugar siempre que quieras, porque tenemos esa memoria, ¿no? Esa memoria en todos los sentidos, incluso hasta celular, en el que las formas que yo tengo de hacer, aunque haya aprendido algo, yo por ejemplo, puedo tener una relación muy no directiva con una persona, como yo le llamo, con una atención fenomenológica y sin juicio, donde en mi mente no hay pensamientos que no sean los que el propio cliente me está contando, y sin embargo en otros contextos y en otras circunstancias puedo ser perfectamente directivo y totalmente, ¿sabes? Completamente directivo sin ningún tipo de problema. Es decir, puedo moverme en los dos ámbitos porque realmente lo que has conseguido es que has conectado y has conseguido el hábito de las dos formas de relacionarte. Yo creo que en esto, ¿sabes qué, Yanire, Santiago, hay en el mundo del coaching un problema de arrogancia, hay un problema de ego muy grande, aunque parezca contradictorio, porque no debería de ser así, ¿no? Debería ser justo lo contrario. Pero ese problema existe y incluso se hace hasta difícil hablar, tener conversaciones, hacer propuestas que de alguna manera te van a mover porque te están diciendo que hay una forma diferente de hacer las cosas, pero la disposición, vuelvo a repetir, esa disposición de estar para el aprendizaje continuo, pues a veces hace difícil incluso a los propios coaches, ¿no? Y es lógico, o sea, si tú mañana vienes y me dices, Leonardo, tu teoría general tiene este problema de base y se te cae todo el castillo, obviamente que va a haber una resistencia primero en mí. Decir, espera, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Llevo un montón de tiempo pensando. Pero, y yo lo entiendo, lo que sí, y lo entiendo perfectamente, lo que sí entiendo que hay que hacer un esfuerzo es desde lo profesional, desde lo institucional, porque esto te puede pasar a ti como persona, pero no le puede pasar a una institución o a una asociación o a una escuela o, ¿sabes? O a un organismo, porque va en contra de la propia disciplina, ¿no? Y en eso entiendo que uno tiene que a veces decir, bueno, mira, si así como yo me he estudiado todas las propuestas de todas las propuestas de coaching que hay en el mundo para poder hacer un planteamiento,
bueno, si no te gusta la teoría general, primero estudiala, conócela en profundidad, fíjate realmente qué es lo que se está planteando y a partir de ahí entonces podemos empezar a dialogar, a conversar. Fíjate que yo mismo he cambiado, yo tengo 3 libros en solitario, he escrito otros en colaboración sobre coaching y yo no he tenido problema en cambiar mi forma de pensar de un libro a otro. No me molesta, no creo que sea, Leonardo, tú le pusiste etiquetas y ahora estás renegando las etiquetas. Y sí, porque me di cuenta después. Ojalá yo hubiese nacido sabiendo y hubiese escrito la teoría general o el último libro, digamos, que sea el primero, ¿no? Pero así somos los seres humanos, vamos aprendiendo sobre la marcha. Yo sigo aprendiendo. De hecho, eh, al terminar la tesis hice una investigación histórica bastante profunda que la publiqué en un vídeo concreto que dura como 2 horas o una cosa así, en la que explico cómo la palabra coaching ya estaba asociada a la esencia que yo os estoy comentando del día de hoy desde 1830. Hice una investigación histórica única que no la había visto en ningún lado, pero y que no está en mi tesis porque yo no había llegado a ese nivel de profundización. Hay muchos ámbitos para profundizar en lo que yo publiqué en la tesis, pero uno fue este que me llevó a decir, bueno, a ver, ¿y la palabra coach de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Y al final te das cuenta que no viene del deporte en el sentido del entrenador americano que lleva la gorra, sino que viene antes, ¿sabes? Y entender por qué, cómo ha ido surgiendo y cómo ha ido evolucionando y cómo el coaching ha ido bebiendo del cambio de paradigma educativo, del cambio de paradigma deportivo, del cambio de paradigma en la empresa y del cambio de paradigma psicoterapéutico y el cambio de paradigma en el deporte con Tim Gallwey. Es decir, ha ido bebiendo desde 1830 a la actualidad y los procesos evolutivos son lentos, lamentablemente. Es decir, el coaching es una disciplina nueva, el coaching ha crecido, digamos, el mainstream del coaching, como yo le llamo, la corriente principal de lo que la gente entiende como coaching, ha crecido a nivel económico de mucho más rápido de lo que la disciplina ha podido crecer. Y entonces nos encontramos con problemas graves en instituciones muy grandes, ¿sabes? Que manejan mucho dinero, mucho negocio, con muchos coaches detrás. Y eso hace también que sea mucho más difícil, claro, el poder evolucionar. Ustedes saben que bueno, esto también es en parte, si lo queremos ver desde un punto de vista positivo, hasta es una virtud, porque la academia siempre va detrás. O sea, las cosas suceden en el mundo y el académico va detrás a ver qué pasó aquí, para tratar de explicarlo, ¿no? Y bueno, esto es lo que me pasó a mí, tratar de explicar qué es lo que ha pasado. Ahora, mientras estamos intentando explicar qué es lo que ha pasado, esto ha crecido tanto que se ha ido de las manos. Y hay una explicación para esto, es decir, la propia ambigüedad de qué es el coaching, que es un problema, es lo que ha hecho que el coaching creciera tanto. ¿Por qué? Porque cada institución, cada escuela, cada empresa y cada coach le pone el significado que quiere y por lo tanto vende, ¿sabes? Y pone esfuerzos y recursos a eso que él entiende que es coaching. Y al final de cuentas, el negocio, digamos, el empuje de recursos intelectual y económico y demás, fue muy grande, pero para cada uno defender su posición. Y eso, pues claro, nos trajo el problema, que por cierto, no me gustaría que el oyente pensara, estoy siendo demasiado crítico con el coaching. Esto pasa igual en la psicología, pasa lo mismo en la economía, en la filosofía, en el derecho, en muchas cosas que ustedes creen que son como muy objetivas y muy claras, como puede ser la justicia, hay escuelas de derecho, ¿sabes? Y hay formas de entender el derecho. Y hay formas de entender la psicología, y hay formas de entender la filosofía, y hay formas de entender la economía, y estoy hablando de ámbitos que conozco, ¿no? Entonces, que esto no es algo único del coaching. Lo que ocurre con el coaching es que ha crecido demasiado, como digo, demasiado rápido para lo que ha podido ir verificando y constatando desde un punto de vista más científico y se ha ido de las manos. Yo creo que se nos ha ido de las manos. El propio Tim Gallwey, que ustedes saben que es la antesala del coaching, en un momento me decía,
es que estáis, hablando de los coaches, ¿no? Estáis certificando personas antes de saber realmente qué es eso que están certificando. Y lo está diciendo el padre del coaching, ¿sabes? Es decir, de 1974, cuando él desarrolló el juego interior, pues de ahí surgió todo lo que hoy se entiende como la esencia del coaching, y él a día de hoy sigue pensando eso, ¿no? Que hemos intentado, le hemos exigido mucho más de lo que realmente el coaching podía. Justo hablabas que había veces contradicciones, etcétera, y claro, pues surgen ahí muchas palabras también de diferentes formas, prismas de ver el coaching, de ver también procesos de mentoring. Yo no sé, Leonardo, cómo saber cuándo una persona tiene que ir a un proceso de coaching, cuándo necesita de un proceso de Vale, mentoring, cuándo vale, necesita fíjate, de sí, psicoterapia. perfecto. Fíjate que para ese punto concreto yo he creado una matriz que se llama matriz conocimiento-tiempo. Conocimiento-tiempo es una matriz que te genera 4 cuadrantes. En su momento la llamé matriz creatividad-urgencia también. Lo que pasa es que en la tesis le cambié también. Bueno, ya Bueno, como ven, yo voy cambiando. vas Entiendo evolucionando también, que eso es bueno. que voy evolucionando. Sí. Conocimiento-tiempo, ¿qué significa? Que yo, para poder saber qué es lo que necesita una persona, necesito ver 2 variables básicamente, para ponérselo fácil y práctico al coach y al profesional. ¿Qué tipo de conocimiento primero esa persona está necesitando o requiriendo? Si una persona viene y te dice, mira, Leonardo, quiero liderar mejor este equipo, perfecto. Y si yo te preguntara, ¿qué tipo de conocimiento necesitas? ¿Algo técnico que tú no conoces, pero que ya está escrito, articulado en algún libro, o que te puedes formar en un taller, o te pueden dar algunas herramientas, porque a lo mejor lo que tú necesitas es simplemente una herramienta que te permita, yo qué sé, coordinar mejor los intereses de tu equipo, y con eso sería suficiente. Ah, mira, pues si existe esta herramienta, yo ya consigo ser el líder que quiero ser. Pues fenomenal, ahí no hace falta coaching, hace falta transferirle el conocimiento técnico, que en este caso podría ser una herramienta, una teoría, una forma de hacer, de relacionar, de lo que sea. Pero ¿qué pasa si esta persona dice, no, mira, me he ido a todos los cursos de liderazgo habidos y por haber? Me he gastado dineral en libros, me conozco todas las teorías de liderazgo que existen, y yo reconozco que no consigo ser el líder que quiero ser con mi gente. Bueno, ahí te está dando la pauta de que el tipo de conocimiento que él necesita desarrollar es tácito. No lo va a encontrar porque no lo ha encontrado en los libros ni en las formaciones. Y ustedes saben perfectamente que ser líder es algo tácito, es innatamente tácito. El error es pensar que tú vas a ir a un curso a aprender a ser líder. Yo pongo el ejemplo típico, ya no solamente de Steve Jobs, cómo lidera Apple, sino que el propio Steve Jobs, si tú analizas cómo lideraba Apple y cómo lideraba Pixar, lo hacía de manera distinta. No es el mismo líder, aunque sea la misma persona, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Porque él tiene una habilidad natural de aprender a cómo tiene que liderar según qué circunstancias, entornos, empresas, sector o lo que fuere, ¿no? Entonces, esa es la primera variable. ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Técnico o tácito? Y luego está el tiempo necesario para aprender. Porque en coaching necesitas tiempo para aprender. Si tú estás en una situación, como yo digo, de urgencia, no estás en condiciones de ponerte en una relación de coaching, te va a ir mal. Yo pongo un ejemplo muy gráfico en esto. Imagínate, y lo pongo en el libro también y lo uso mucho en mis talleres, una persona que se está ahogando en el mar. Y llegas tú con un barco y eres el único que está no hay nadie, está sola, y el tío se está ahogando ahí. Ah, Leonardo, por favor, ayúdame. Y yo les digo a mis alumnos, tú vienes con el título de coach debajo del brazo, y tú lo que quieres es aplicar coaching porque a ti te enseñaron de que esto produce resultados extraordinarios, y es verdad. Pero entonces te acercas a la persona que te está pidiendo ayuda y le dices, sí, dime, ¿qué es lo que quieres conseguir en este momento? ¿Sabes? Entonces la persona, ayúdame, me estoy ahogando, no puedo, sácame de aquí. Y entonces tú le dices como coach, ¿a qué te refieres cuando tú dices que sácame de aquí? ¿Qué es lo que realmente estás queriendo decir?
que serían las típicas preguntas que uno hace para que la persona reflexione por sí misma. Bueno, pues ya te puedes imaginar, a la tercera pregunta, la persona se te murió, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía el tiempo, ni era la circunstancia, para que él pudiera reflexionar o introspeccionar y poder sacar sus propias conclusiones y aprender por sí mismo. Entonces, ahí necesita alguien que transfiera. Y dentro de los que transfieren en la matriz, te salen las tres grandes figuras. El mentor, que transfiere experiencia. El consultor, que transfiere su know-how. Y el formador, que transfiere el qué. El conocimiento, ¿sabes? No tanto el cómo, sino el qué de las cosas, ¿no? Como hablando en funciones puras de ayuda. Y entonces tú en esa matriz, con esas dos variables, te terminan saliendo el mentor, el formador, el consultor y el coach, y te das cuenta cómo no se pisan en ningún momento. En ningún momento un coach va a poder suplir a un mentor, ni un mentor a un consultor, ni un formador a un consultor, ni un consultor a un coach, ¿sabes? Cada uno tiene su lugar ¿cómo que se dice? Como función pura, porque luego evidentemente hay formadores que a la vez son consultores y son mentores. Y ahí viene un punto que es importante que el espectador y los oyentes lo tengan en cuenta. Formador, mentor y consultor, que son las que salen, bueno, y luego sale un mix también, pero esos tres se llevan bien porque los tres transfieren conocimiento, información y o experiencia. Los tres saben cosas que el cliente no sabe. Pero el coaching surge para una relación donde el ayudador no sabe lo que al cliente le falta y el cliente tampoco dispone de ese conocimiento como tal, lo tiene que generar. Por lo tanto, ahí tienes la relación singular de una relación de coaching, valga la redundancia. Ese es el lugar singular y único que ocupa el coach. Y eso es lo que yo vengo a defender con toda la teoría general del coaching y con todo lo que he desarrollado, explicarle a la gente, existe este hueco aquí, en ese cuadrante, que si el coaching no estuviera, ni la formación, ni el consultor, ni el mentor, ni el psicoterapeuta va a poder cubrirlo, porque ninguna de esas relaciones de ayuda se han especializado en la catalización del componente tácito del conocimiento, ninguna, no saben hacerlo, pero no es porque sean inútiles, es que están para ayudar desde otro lugar, desde otro enfoque, que es diferente, igual que un coach nunca va a poder ayudar como un buen mentor o como un buen formador o como un buen consultor por ser coach. Y fíjate, ya lo puedes ver en el mercado, ¿no? Cómo al coach se le pide consejo, cómo el coach termina siendo coach porque da conferencias, cómo el coach termina siendo porque hace talleres de inteligencia emocional. Claro, ahí hay toda una confusión enorme, ¿no? En este caso, esta matriz también ayuda a clarificar un poco esto. Leo, fíjate que me hacía mucha gracia porque me recordaba, porque para lo que no sepáis, Leo fue formador mío también, y justo me acuerdo en tu clase que comentaste justo la metáfora esta de la barca y la persona que se estaba ahogando ahí, ¿no? Ya la contaba en ese Sí, momento. ya la contabas en ese momento y fíjate que yo siempre la he tenido como muy presente, ¿no? Para tener esa diferenciación y a mí personalmente siempre me ha venido muy bien. Es que es muy gráfica. Es muy gráfica. Es muy gráfica y bueno, has respondido a 3 o 4 preguntas sin que nosotros te las hagamos, así que está fenomenal. Ojalá todos los invitados fueran como tú, Leo, porque nos haces el trabajo estupendamente. Pero tenemos alguna más, no pasa nada. A ver. Leo, tú eres de Buenos Aires, pero también has convivido muchísimo en España. ¿Qué diferencias encuentras entre estos países, entre España y Argentina, respecto al coaching? Vale, bueno, ahí sí que puede valer un poco el análisis que hice en su primer momento en Arte y Ciencia, ¿no? Es decir, el hecho de que toda la parte de la visión ontológica está muy presente en Latinoamérica en general, pero sobre todo en Chile y Argentina, ¿sí? Pero Chile, Argentina, México, todos los países de Latinoamérica han sido influenciados por la base primordialmente ontológica. ¿Por qué? Porque los orígenes
de las personas que desarrollaban estas ideas son de Latinoamérica, son chilenos, ¿sí? O chilenos y argentinos, y los primeros que se sumaron a esto fueron muchos argentinos también. Entonces, una de las diferencias que todavía a día de hoy sigue existiendo entre lo que a lo mejor vemos en España con lo que sucede en Argentina es que tiende mucho más y se ha desarrollado muchísimo más la vertiente, digamos, de la visión ontológica del coaching, donde se ha desvirtuado la esencia, por cierto, que el rescate que hemos podido conseguir hasta cierto punto en Europa, hasta cierto punto. Porque España también tiene su idiosincrasia. Muchos argentinos se vinieron a España, como yo, y muchos argentinos, coaches ontológicos, vinieron a España y montaron sus escuelas de coaching en España, de las primeras empresas, digamos, y escuelas, ¿no? Por lo tanto, en España vemos como que hay más diversidad. Tú puedes ver alguna escuela que es más ontológica, podrás ver alguna escuela que es más orientada al coaching del tips ¿no? de Tony Robbins o de este tipo de cuestiones más norteamericanas. Podrás encontrar también escuelas que intentan preservar más la esencia no directiva que viene más de Inglaterra, ¿no? Y que es la que yo le puse el título más de europeo. Por muchos motivos se lo puse en su momento, ¿no? Pero yo creo que esto es así. Ahora, como vivimos en un mundo globalizado, todo se va expandiendo y se va, digamos, traspasando, ¿no? Entonces, yo he viajado mucho por Latinoamérica, se ha introducido también la esencia de la no directividad en Latinoamérica. No ha sido fácil, no es fácil para quienes quieren practicar la esencia del coaching como yo la explico en Latinoamérica por esta fuerte influencia que tiene la ontología y otras cuestiones. Y al final, con esto ya termino tu pregunta, podemos entrar en muchos matices sobre las diferencias que hay entre unas y otras, pero yo al final las tuve que englobar a todas en una y les he llamado el coaching mainstream, la corriente principal del coaching, donde hay confusión, hay caos, no hay claridad ni sobre la filosofía, ni sobre la metodología, ni sobre la epistemología, ni sobre las competencias, ni sobre muchas cuestiones que tendrían que ser básicas. Y el ejemplo más claro es la ICF y otras asociaciones nacionales, tanto en este país como en otros países, que en nombre de la diversidad, en realidad lo que hacen es mezclar. ¿Sabes? Yo no sé ustedes si están de acuerdo conmigo, porque a mí esta vez se me hace difícil que me entienda la gente, pero no es lo mismo integrar que mezclar. Es decir, cuando tú haces una ensalada, hay cosas que quedan bien, pero hay cosas que no quedan bien en la ensalada. No, quizá no es el ejemplo más feliz porque uno puede comer ensaladas de todo, o sea, para gustos los colores, ¿no? Pero quiero decir, en una profesión, igual que, no sé, por ejemplo, si tú eres un psicoterapeuta y tú quieres ayudar a una persona, pues tienes unas bases científicas, unas bases filosóficas, unas bases metodológicas para ayudar a esa persona. Y no cualquier cosa te vale. Y aunque haya algo que le pueda venir bien al cliente, si lo que tú estás ofreciendo es amarillo y ves que le puede quedar bien algo verde, ojo, porque si tú le metes eso verde, cambias la esencia del amarillo que tú estás ofreciéndole al cliente por lo que te está pagando. Y eso tiene un precio, es decir, tiene un coste. Y el coste es la prostitución, como yo le llamo, de la profesión, ¿no? Y también está el coste del cliente. ¿Por qué? Porque, aunque también el cliente está tan confundido que muchas veces no se da cuenta, pero al final no termina llevándose lo que viene a buscar. Si tú vienes a buscar la integración tácita del conocimiento y yo te digo que yo te voy a ayudar y lo vas a poder comprobar en solo 1 hora, vas a haber creado conocimiento nuevo por ti mismo, sin que yo te diga nada de lo que yo pueda llegar a saber sobre ese tema, y tú al final de la sesión te das cuenta de eso, entonces me vas a pagar con ganas y con gusto, vas a decir, qué bien, como me ha pasado a mí muchas veces, de clientes que me han dicho, llevo 4 años con esto. ¿Cómo es posible que yo haya dado con, bueno, no hay magia aquí, no es mágico, simplemente has estado 4 años intentando recibir de afuera lo que tú tenías que crear por ti mismo y no has tenido el espacio y el tiempo
para poder crearlo. Y los seres humanos tenemos esa habilidad que podemos potenciarla con una conversación y una relación especial. Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, al final de cuentas eso, pues hay diferencias entre formas de entender el coaching. En Latinoamérica ha crecido mucho la parte ontológica, en Norteamérica sigue estando mucho la parte más del tú puedes, del tip, de la sugerencia y ese tipo de cuestiones, y en Europa hay más mezcla un poco de todo, ¿no? Bueno, y ahí está, hay un poco del panorama. Importante es también justo el saberlo enfocar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Hacer unas preguntas poderosas que sean muy buenas, ¿no? Que hagan todo ese proceso generativo de conciencia, de esa toma de conciencia ahí. Y bueno, creo que era Einstein el que decía, ¿no? Que si tenía un problema muy, muy, muy grave y tenía que resolver en 60 minutos, que le diesen 50 para plantearse la pregunta, ¿verdad? Y luego 10 para resolverlo, ¿no? O algo así era. No sé si era exactamente así, pero... Sí, sí, tal cual. Y de hecho, ahora que mencionas lo de las preguntas poderosas, tú fíjate que incluso en la tesis yo hago una propuesta y hago una comparativa y hago un análisis de todas las competencias de todas las asociaciones más importantes a nivel internacional y muestro cómo están las propias asociaciones de coaching dentro de lo que yo llamo el paradigma de la transferencia todavía. Es decir, el coaching mainstream sigue haciendo lo mismo que hacen consultores, asesores, formadores, mentores y una mezcla de todos ellos. Y lo puedes ver en el análisis competencial. Y una de las competencias que utilizan, y se habla mucho, es de la pregunta poderosa, que dependiendo de cómo se entienda a qué nos referimos con poderosa, podría ser correcta o podría no serla. Porque la idea que te transmite la pregunta poderosa... Puede hacer transferencia. No, claro, no solamente eso, que yo puedo meter cosas en la pregunta para generar en el otro algo, ¿no? Y entonces puedo decir que es poderosa por lo que tú le metiste a la pregunta, porque la pregunta no es lo que define el coaching tampoco. Los psicoterapeutas, los formadores, los consultores, todos hacen preguntas. Y todos hacen preguntas abiertas también. O sea, no es ni siquiera la pregunta lo que define. Entonces, yo pueda hacerte creer que te estoy haciendo una pregunta poderosa cuando estoy transfiriendo hasta la solución en una sola pregunta, pero no solo eso, transmitir la idea de que una pregunta en sí misma tiene la capacidad de ser poderosa, cosa que no es así. Por eso yo hablo de preguntas enfocadas. Enfocada en, como decía Yanire, enfocada en el cliente y en esa dinámica natural del engendramiento. Si yo consigo realmente hacer preguntas enfocadas en esa dinámica interna, que no la puedo ver, pero que el arte del coaching te permite conseguir porque estás escuchando atentamente lo que el cliente te va aportando, entonces para mí la pregunta poderosa termina siendo la pregunta enfocada en esa catalización del engendramiento, ¿no? Y así podríamos seguir con cada una de las competencias, con muchísimas cuestiones que, vamos, no me quiero enrollar mucho porque no sé si les interesa que me enrolle por ese lado, pero que hay mucho que hablar ahí. Hay muchísimo de lo que hablar. Yo ya lo venía diciendo antes de empezar a grabar que íbamos a llegar a los 50 minutos sin problema. Y sí, la verdad es que se nos está acabando el tiempo. Leo, la verdad es que yo he aprendido muchísimo. Seguro que Santi también, pero yo más, porque no tenía tantísimo conocimiento como vosotros. Solo queríamos terminar preguntándote un poquito para ver a nivel empresarial cómo está un poco la demanda que se tiene al respecto. ¿Crees que cada vez cobran más protagonismo la autogestión en el mundo empresarial? Hablando sobre todo de los libros de self-management. De self-management. Sí, bueno, sí, efectivamente, si te fijas, tengo un minuto para contar. No, 30 segundos. Tampoco, si nos alargamos no pasa nada. Nadie venía a cortarnos. No, pero si te fijas, el self-management tiene los mismos principios que el coaching. De hecho, yo llego al self-management a través de la práctica y el estudio del coaching de equipo y organizaciones. Es decir, al final he entendido que para que el coaching en una empresa funcione bien, hay ciertas cuestiones estructurales de la organización que si uno las pudiera, digamos, reorganizar,
el engendramiento en las personas podría suceder. O que lo que es lo mismo, si yo intento ayudarte a ti a engendrar con un objetivo empresarial en una organización que está inhibiendo tu capacidad creativa día a día, se ve muy frustrado el trabajo de un coach en esa organización. Por eso llego al self-management. Y el self-management, mira, sí está siendo demandado, pero las empresas todavía no saben que se llama self-management, lo que quieren. Entonces tú habrás podido ver que hay mucha demanda de temas de Agile, hay muchas demandas de temas de Scrum, hay muchas demandas de temas de pensamiento crítico, hay mucha demanda de este tipo de cuestiones, que no es otra cosa que el síntoma de que en las organizaciones están necesitando que las personas funcionen de manera autónoma, que las personas funcionen sin necesidad de estar detrás de ellas, ni necesidad de estar controlando ni mandándolas, con todo el tema de la pandemia, del teletrabajo, de un montón de cuestiones, de que asuman sus propias responsabilidades, de que se motiven por sí mismos, de todas estas cuestiones, todo esto se resuelve con el self-management. Y te lo puedo además garantizar porque con las empresas grandes que nos han abierto las puertas y han podido escuchar la propuesta del self-management, cuando lo escuchan dicen, esto es lo que nosotros queremos o esto es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Pero desde el punto de vista de mercado, todavía hay mucho trabajo por hacer para que las empresas terminen comprando esto como están comprando ahora Agile, por ejemplo. Que en el fondo tampoco Agile resuelve el problema, porque es algo más puntual. El self-management es más amplio. Dentro del self-management puede haber prácticas de Agile, pero Agile no va a llegar nunca al nivel del self-management, ¿no? Tal y como nosotros lo explicamos en el libro. Y que, por cierto, también el self-management, ya termino, tiene su evolución, tiene su historia, no es nuevo, ya desde los años 60 del siglo pasado ya existía la orientación hacia el self-management. Nos ha llevado mucho tiempo poder ir descubriendo ciertas prácticas, como yo le llamo, maestras dentro de las organizaciones, y a día de hoy ya hay muchos ejemplos prácticos de empresas que funcionan de maravilla con la filosofía del self-management y que están ayudándonos a poder introducir esto un poco mejor, ¿no? Leo, pues me quedo con muchas ganas de seguir abriendo este melón del self-management y de hablar del resto de competencias. Así que te proponemos que a futuro, dentro de un tiempecillo, vuelvas otra vez al podcast, porque sería genial que pudieras aportarnos un poquito de vista. Sí, el self-management da para un podcast en sí mismo. Genial. Sí, sin duda. Pues Leo, contamos con tu palabra, te esperamos para dentro de poquito, pero bueno, yo hoy me quedo con mucho aprendizaje, con el coaching mainstream y con el nuevo coaching y la nueva teoría general que es una maravilla. Y bueno, pues muchísimas gracias, por supuesto, por estar con nosotros, y muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los visitantes en YouTube que estáis aquí semana tras semana escuchándonos. Esperamos que siga así durante mucho tiempo. Ya sabéis dónde estamos. Estamos en Singular en LinkedIn, estamos en @singular.es y en Si Yo Te Contara Podcast, tanto en YouTube como en Spotify y en Instagram. Leo, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Santi. Hasta pronto.